Mariana nunca había creído en historias de fantasmas o supersticiones. Siempre se consideró una persona racional, de esas que buscan explicaciones lógicas para todo. Había decidido mudarse a una casa antigua, alejada de la ciudad, buscando un lugar tranquilo donde pudiera concentrarse en su trabajo como escritora. La casa, aunque antigua y un tanto desgastada, le parecía acogedora. Estaba rodeada de naturaleza y el ruido de la ciudad parecía una distancia lejana. El primer día fue tranquilo. Mariana recorrió la casa, admirando su arquitectura vieja, sus paredes gruesas y sus ventanas de madera. La sensación de aislamiento le era extraña, pero en el fondo la disfrutaba. En su vida agitada, un poco de paz era todo lo que necesitaba. Por la noche, cocinó algo simple y se preparó para descansar. A pesar de estar sola, no sentía miedo. El aire fresco que entraba por las ventanas le dio una sensación de calma. Esa primera noche, sin embargo, algo sucedió. Mientras Mariana se acomodaba en su cama con las luces apagadas, escuchó un suave sonido proveniente de la puerta de entrada. Un leve rasguño, como si algo, o alguien, estuviera tratando de llamar su atención. Pensó que podría ser el viento o algún animal, y trató de ignorarlo. No le dio mayor importancia. Sin embargo, el sonido persistió. Le pareció extraño, pero decidió levantarse para verificar. Al abrir la puerta, vio algo que no esperaba. Un gato negro, de ojos penetrantes, sentado justo frente a la entrada, mirándola fijamente. Mariana no estaba acostumbrada a ver animales vagando por allí, sobre todo un gato tan oscuro que casi se fundía con la oscuridad de la noche. El gato no se movió, solo la observaba, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Mariana, aunque algo desconcertada, pensó que el gato podría ser de algún vecino cercano. Tal vez se había perdido o simplemente había llegado allí por accidente. Se agachó para acercarse, pero en el momento en que extendió su mano, el gato se levantó rápidamente y, con una agilidad sorprendente, se escabulló por la esquina de la casa, desapareciendo en la oscuridad. Mariana se quedó allí, mirando el vacío donde el animal había estado, sintiendo una extraña sensación en el aire. Decidió regresar a su habitación, pero la inquietud comenzó a crecer en su interior. No entendía por qué ese encuentro la había dejado tan nerviosa. Sin embargo, se convenció de que no había nada de qué preocuparse. Los gatos eran animales comunes, y tal vez ese en particular se sentía atraído por la casa por alguna razón. Pasaron los días, pero el gato negro no desaparecía de su mente. Cada vez que Mariana pasaba cerca de la entrada, sentía que algo la observaba, como si sus ojos aún estuvieran en el lugar donde había estado. Esa sensación la inquietaba, aunque no lograba entender por qué. No le dio demasiada importancia, pero una parte de ella no podía evitar preguntarse si el gato estaba relacionado con la casa de alguna manera. Una noche, mientras tomaba una taza de té en la cocina, volvió a escuchar el mismo rasguño en la puerta. Esta vez, sin dudarlo, decidió abrirla rápidamente. Allí estaba el gato negro, justo en el umbral, mirándola fijamente una vez más. El silencio era absoluto, solo roto por el latido acelerado de su propio corazón. Mariana observó al animal, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor. Decidió dejarlo entrar, pensando que quizás, de alguna manera, el gato simplemente quería compañía o refugio. El gato cruzó el umbral sin mostrar ninguna vacilación, como si conociera el lugar. Al entrar, se dirigió a la esquina de la sala y se tumbó allí, mirando a su alrededor. Mariana lo observó por un momento, sintiendo una extraña presencia en la casa. Algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, y por un instante, pensó que el gato no era solo un simple animal. Algo en su mirada, algo en su comportamiento, le daba una sensación incómoda. Pasaron algunas horas, y Mariana decidió irse a dormir. A pesar de sus intentos por calmarse, algo en su interior le decía que debía estar alerta.
El gato permaneció en la sala, inmóvil, observando la oscuridad. Mariana apagó las luces y se acostó en su cama, pero no podía dejar de pensar en aquel gato. Lo extraño era que, aunque parecía ser un gato común, había algo en su presencia que no lograba entender. Algo que le provocaba una sensación inexplicable, como si el gato estuviera allí por una razón que ella aún no alcanzaba a comprender. Antes de quedarse dormida, Mariana escuchó un suave maullido, como si el gato estuviera cerca de su puerta. Por un momento pensó que era solo su imaginación, pero al abrir los ojos, notó que la casa estaba en silencio, y el maullido se había desvanecido. Cansada de tanto pensar, finalmente se quedó dormida, sin saber que ese gato negro había comenzado a ser parte de algo mucho más grande y oscuro, algo que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente, Mariana se despertó con la sensación de que algo había cambiado. No pudo identificar qué era exactamente, pero había algo diferente en el ambiente. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que el gato no estaba allí. Sin embargo, la extraña sensación que dejó en su mente no desapareció. Lo que comenzó como un simple encuentro con un gato negro había despertado algo en Mariana, algo que la seguiría por mucho más tiempo del que ella podría imaginar. Mariana despertó esa mañana con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Aunque la casa se veía tranquila desde el exterior, algo en el aire la hacía sentirse incómoda, como si la observasen constantemente. Intentó sacudirse ese sentimiento y decidió explorar la casa más a fondo. A pesar de haber recorrido algunas habitaciones el primer día, todavía no conocía todos los rincones de la antigua casa. Se levantó de la cama, se vistió con ropa cómoda y bajó las escaleras. La casa, a pesar de su antigüedad, tenía un encanto peculiar. Las paredes gruesas y los muebles viejos, aunque un tanto gastados, le daban una sensación de nostalgia. No era una casa moderna, pero eso era precisamente lo que más le gustaba. Había algo reconfortante en la idea de vivir en un lugar que parecía haber sido testigo de tantas historias a lo largo del tiempo. Comenzó a caminar por los pasillos, observando detenidamente los cuadros en las paredes y los detalles de los muebles. Cada habitación tenía su propio carácter, como si cada una fuera un pequeño universo en sí misma. Sin embargo, hubo una habitación en particular que la llamó la atención, un antiguo cuarto al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y Mariana pudo ver que la habitación estaba casi completamente vacía, excepto por una silla antigua que estaba en el centro. Decidió entrar. La habitación no tenía ventanas, y una oscuridad extraña parecía envolverla, incluso durante el día. Las paredes estaban cubiertas de polvo, como si nadie hubiera pisado ese cuarto en mucho tiempo. Mariana se acercó a la silla, pero al tocarla, algo la hizo detenerse. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de estar siendo observada se intensificó, pero al girarse, no había nada ni nadie. Un simple cuarto vacío. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistió. Decidió cerrar la puerta detrás de ella, con la esperanza de que eso la alejara de esos pensamientos oscuros que empezaban a invadir su mente. A lo largo del día, Mariana trató de distraerse con tareas cotidianas, como organizar sus libros y limpiar un poco el lugar. Pero a medida que avanzaba la tarde, la atmósfera de la casa parecía volverse cada vez más opresiva. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que ella no podía identificar. Cuando caía la noche, la casa parecía cobrar vida propia, como si las sombras tomaran forma y se desplazaran por los pasillos. A pesar de que el sol había desaparecido, la casa no parecía haber quedado vacía. Algo la llenaba de una presencia que no podía ignorar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariana no pudo evitar escuchar nuevamente el mismo rasguño en la puerta. Esta vez, no dudó ni un segundo en levantarse. Abrió la puerta con rapidez y allí estaba el gato negro, mirándola con sus ojos brillantes. Mariana no comprendió por qué, pero en ese momento,
Sintió que su presencia ya no era una simple casualidad. Algo más había comenzado, y el gato parecía ser solo una pieza de ese rompecabezas que todavía no lograba entender. El gato se acercó lentamente, caminando con gracia por el umbral, como si conociera la casa desde hacía mucho tiempo. Mariana, aunque un tanto inquieta, decidió dejarlo entrar. Esta vez no lo ignoró, como lo había hecho antes. Lo observó mientras caminaba por el pasillo y se detenía frente a la misma habitación en la que había estado antes. Allí se quedó, mirando fijamente la puerta cerrada, como si esperara algo. Mariana, confundida, lo observó por un momento antes de cerrar la puerta y regresar a su habitación. A lo largo de los siguientes días, Mariana se fue acostumbrando a la presencia del gato negro. Aunque no lo veía constantemente, siempre que la oscuridad caía sobre la casa, sentía que él estaba cerca. Lo veía vagando por los pasillos, deteniéndose en los lugares más inusuales, como si tuviera un propósito claro. El gato parecía no tener miedo de ella, y su presencia era extrañamente reconfortante, aunque su mirada inquietante nunca dejaba de molestarla. Una tarde, mientras Mariana estaba sentada en el salón leyendo un libro, escuchó un suave maullido. Al principio pensó que era el viento, pero cuando levantó la vista, vio al gato parado frente a ella, mirándola fijamente. No hizo ningún intento de acercarse ni de alejarse, solo se quedó allí, observándola, como si esperara algo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero trató de restarle importancia. Pensó que era solo un gato buscando atención, aunque algo en la mirada del animal parecía decir lo contrario. Esa noche, después de cenar, Mariana decidió salir a dar un paseo por el jardín. El aire fresco de la noche la ayudaba a despejar su mente, que comenzaba a volverse cada vez más confusa. A medida que caminaba por el jardín, notó algo extraño. En la esquina más alejada de la propiedad, cerca de un viejo cobertizo, el gato negro la observaba desde la oscuridad. Estaba inmóvil, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Mariana, incómoda por la sensación que le provocaba esa mirada, decidió regresar a la casa. Pero antes de entrar, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada, solo el gato que seguía allí sin moverse. El sonido que había oído parecía haber sido solo un eco, pero algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. Volvió a la casa con rapidez, cerrando la puerta detrás de ella con un suspiro de alivio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la presencia del gato se sentía más fuerte que nunca. Mariana no podía evitar pensar en él, en esos ojos penetrantes que parecían saber más de ella de lo que ella misma sabía. Se recostó en la cama, tratando de relajarse, pero cada vez que cerraba los ojos, veía al gato, sus ojos brillando en la oscuridad. Una sensación de angustia comenzó a apoderarse de ella, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo que no podía comprender. A medida que pasaban los días, la presencia del gato parecía volverse más insistente. No solo lo veía más a menudo, sino que también comenzó a percibir una extraña conexión con él. Era como si el gato no estuviera solo observando la casa, sino observándola a ella, como si esperara que hiciera algo. Cada vez que se acercaba a él, el gato desaparecía, dejándola con más preguntas que respuestas. Mariana no sabía qué significaba todo esto, pero cada vez sentía que se acercaba más a un misterio que no podía escapar. La casa, que al principio le parecía acogedora, comenzaba a convertirse en un lugar extraño y perturbador. La idea de que el gato estuviera relacionado con algo más oscuro no dejaba de rondar su mente. Había algo más detrás de esos ojos brillantes, algo que Mariana aún no podía entender, pero que sin duda empezaba a atormentarla, y lo peor de todo era que no podía escapar de él, ni de la casa, ni de la sensación de que algo siniestro se estaba gestando en su interior. La noche había caído sobre la casa, sumiéndola en un silencio profundo y extraño. Mariana se encontraba en su habitación, sentada junto a la ventana,
mirando las sombras que se proyectaban en las paredes. Aunque el viento soplaba suavemente fuera, el aire dentro de la casa parecía estar impregnado de algo mucho más denso, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Se estiró en la cama, pero la inquietud no la dejaba. El gato negro, como siempre, no estaba visible, pero Mariana sentía su presencia, como si él estuviera esperando, observándola en algún rincón oscuro. A pesar de sus intentos por relajarse, los recuerdos de las noches anteriores seguían rondando en su mente. Aquella sensación de ser observada, como si algo más estuviera en la casa, como si algo estuviera al acecho, la mantenía en alerta. Cada vez que cerraba los ojos sentía que el ambiente a su alrededor se volvía más pesado, más difícil de respirar. Era una sensación difícil de describir, pero algo dentro de ella le decía que no debía ignorarla. En medio del silencio, un sonido suave comenzó a penetrar la quietud de la noche. Al principio pensó que era el viento, o tal vez alguna rama golpeando la ventana, pero luego lo escuchó de nuevo. Un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en un tono tan bajo que apenas pudiera distinguir las palabras. Mariana se tensó. Los susurros provenían de algún lugar cercano, como si alguien estuviera dentro de la casa, en alguna parte que no podía ver ni escuchar claramente. Se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Intentó localizar la fuente de ese sonido extraño, pero no pudo. El susurro venía y se iba, a veces más claro, a veces casi inaudible. La casa parecía estar viva, con ruidos y murmullos que no podía explicar. Respiró profundamente, intentando calmarse, pero su corazón latía más rápido de lo normal. Cada paso que daba en el pasillo la acercaba más a la fuente del sonido, pero aún así no podía encontrar su origen. La sensación de que algo o alguien estaba allí con ella se hacía cada vez más fuerte, como si el lugar mismo estuviera guardando algún secreto oscuro. Con el paso de las horas, los susurros no cesaron. En algún momento, Mariana comenzó a dudar de sí misma. ¿Era su imaginación? ¿Estaba comenzando a perder el control sobre lo que veía y escuchaba? Se encontraba en un dilema. Si todo eso era producto de su mente, ¿por qué sentía que algo estaba acechando en las sombras? Intentó concentrarse, pero cuando menos lo esperaba, los susurros se hicieron más nítidos, y pudo escuchar una palabra clara entre el murmullo. Mariana. El sonido de su propio nombre hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. No había nadie más en la casa, solo ella. Volvió a girar rápidamente, pero no había nada. Solo las paredes grises y las sombras que jugaban con la luz de la luna que entraba por las ventanas. El miedo comenzó a apoderarse de ella, y no pudo evitar sentirse vulnerable, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidió caminar hacia la sala, buscando consuelo en la luz tenue de la lámpara de pie que había dejado encendida antes de acostarse. Al pasar por el pasillo, algo la detuvo en seco. Un leve ruido, como si alguien hubiera movido algo en el suelo. Era un sonido sutil, pero suficientemente fuerte como para que su corazón saltara en su pecho. Mariana miró a su alrededor, esperando ver algún movimiento, pero lo único que pudo ver fueron las sombras danzando a través de las rendijas de las puertas cerradas. Su respiración se hizo más pesada, y la duda comenzó a tomar control. ¿Era el gato o algo más? En la sala, al principio todo parecía estar en su lugar, pero luego lo vio. Unos pequeños arañazos en el suelo, justo al lado del sofá, como si algo afilado hubiera pasado por allí. No había nada visible que pudiera haber causado ese daño, pero el patrón de los rasguños era inconfundible. Mariana se agachó para observar más de cerca, y en ese momento, escuchó otro susurro, esta vez mucho más cerca. Alzó la vista, y allí estaba, el gato negro inmóvil, observándola desde la esquina más oscura de la habitación. Solo sus ojos brillaban, cortando la oscuridad como cuchillos afilados. No se movió,
Estaba allí, tan quieto como una estatua, pero su presencia parecía llenar toda la habitación. Mariana no pudo apartar la mirada de sus ojos, y por un momento, olvidó todo lo demás. Era como si el gato la estuviera desafiando a hacer algo, como si esperara una reacción de su parte. El susurro volvió, esta vez claramente dirigido hacia ella. No puedes escapar. Un sudor frío recorrió la frente de Mariana. No entendía lo que estaba pasando, pero cada vez más sentía que no podía escapar de esa casa, de esa presencia que la rodeaba. El gato parecía ser la clave de todo, pero ¿qué significaba? ¿Por qué estaba allí, siempre apareciendo en los momentos más oscuros y extraños? No lo sabía, pero no podía dejar de pensar que algo mucho más grande estaba en juego, algo que la involucraba a ella de una manera mucho más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. De repente, el gato se levantó lentamente y caminó hacia ella, sin hacer ningún ruido, como si flotara sobre el suelo. Mariana retrocedió instintivamente, pero el gato la siguió con una calma aterradora. Finalmente, se detuvo frente a ella, mirándola fijamente, y su maullido, bajo y gutural, resonó en la habitación. Era un sonido que no podía describir, un sonido que le erizó la piel. Mariana no sabía qué hacer. No podía dejar de mirar al gato, pero a la vez sentía que algo la empujaba a huir. Sin embargo, algo la mantenía en su lugar, como si estuviera atrapada en un trance. El gato se acercó aún más, y su maullido se convirtió en un susurro profundo. Te estamos esperando. La oscuridad de la casa parecía envolverse aún más alrededor de ella, y Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No sabía qué estaba pasando, pero estaba segura de una cosa. Esa noche no sería como las demás. Algo había despertado en la casa, algo que no podía controlar. Finalmente, el gato dio un último paso hacia ella y desapareció en la oscuridad. El susurro se desvaneció, pero la sensación de que algo extraño y peligroso estaba a punto de suceder permaneció en el aire. Mariana no podía dejar de temer lo que vendría, pero no sabía si estaba preparada para enfrentar lo que se escondía en las sombras de su hogar. Mariana intentó, durante varios días, ignorar lo que había sucedido en la sala. El gato negro parecía haberse desvanecido como por arte de magia, y los susurros de la noche se habían calmado. Sin embargo, una sensación extraña persistía en su interior. La casa, que antes le parecía acogedora, se estaba transformando en un lugar inquietante. No era el tipo de lugar donde uno se sentiría completamente seguro. Era como si la propia casa estuviera guardando secretos oscuros, secretos que no quería compartir. Esa mañana, después de un sueño inquieto y fragmentado, Mariana decidió explorar más a fondo los rincones de la casa. Quería entender por qué la presencia del gato y los susurros la afectaban tanto. Al principio, no entendía lo que sucedía, pero algo en su mente le decía que no podía seguir ignorando las señales. Quizá, pensó, había algo más en esa casa que no podía comprender. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba al antiguo salón, algo extraño ocurrió. Sus ojos se fijaron en el espejo antiguo que colgaba en una de las paredes. Era un espejo grande, enmarcado en madera oscura, con detalles tallados que parecían casi sobrenaturales. Se acercó lentamente y, al mirarse en el cristal, vio algo que no esperaba. En la superficie reflejada, la habitación parecía estar vacía, pero de repente, algo apareció detrás de ella. Al principio no pudo identificar qué era, pero pronto se dio cuenta de que era una figura humana. Mariana dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Estaba completamente sola en la habitación, pero en el espejo, la figura era clara. Una sombra oscura que se deslizaba lentamente hacia ella, con una silueta indistinta, como si fuera parte de la misma oscuridad que la rodeaba. Intentó girarse para ver qué había detrás de ella, pero no había nada. El miedo se apoderó de su pecho. Su reflejo,
tan real como ella misma, seguía observándola, pero la sombra dentro del espejo parecía estar acercándose cada vez más. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Al abrirlos, la figura ya no estaba. El espejo mostraba su reflejo tal como debía ser, pero la sensación de terror que había experimentado era inconfundible. Mariana temblaba, y su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. No era un sueño, no podía serlo. Algo sobrenatural estaba ocurriendo y no podía explicarlo. Decidió abandonar el salón y se dirigió a la cocina, buscando distraerse. Necesitaba hacer algo para calmar su mente. Pero a medida que avanzaba por la casa, una creciente sensación de desesperanza la invadió. No sabía si debía dejar la casa o enfrentarse a lo que fuera que estaba sucediendo. Cada rincón de la casa parecía tener algo oculto, como si estuviera esperando que Mariana descubriera su terrible secreto. Esa noche, mientras descansaba en la cama, la visión del espejo seguía dándole vueltas en la cabeza. No podía entender por qué esa sombra la había mirado, ni qué significaba. Pero algo dentro de ella le decía que no debía ignorarlo. Quizá esa figura era una advertencia, una señal de que lo peor aún estaba por llegar. Después de varios días sin poder dormir bien, Mariana decidió que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando en la casa. Los extraños eventos, los susurros, la figura en el espejo y la inquietante presencia del gato negro la habían llevado al límite. Necesitaba respuestas. Decidió que iría a hablar con los vecinos. A pesar de que la casa estaba bastante aislada, había algunas casas cercanas, aunque no muchas. Había visto a algunos de los vecinos cuando llegó, pero no había tenido tiempo de hacer una conversación real con ellos. Al principio, Mariana no sabía por dónde empezar. No quería hablar abiertamente sobre las extrañas cosas que estaba experimentando. Temía que la tomaran por loca, pero sabía que si no encontraba alguna explicación, las cosas seguirían empeorando. Así que, después de tomar aire, decidió ir a la casa más cercana. La casa era pequeña, rodeada de un jardín desordenado. Una mujer mayor, de cabello gris y rostro arrugado, la atendió. Mariana se presentó con una sonrisa nerviosa, esperando que la mujer no la juzgara por su comportamiento inquieto. La anciana la miró con una expresión curiosa, pero no parecía sorprendida por su visita. «¿En qué puedo ayudarte, joven?», dijo la mujer con una voz tranquila pero profunda. Mariana dudó un momento, pero luego comenzó a contarle un poco sobre su mudanza y cómo, en los días siguientes, había comenzado a experimentar sensaciones extrañas en la casa. No mencionó el gato negro ni los susurros, pero le habló de la sensación general de inquietud que la había invadido. La mujer la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente suspiró y dijo: «Es normal que al principio te sientas así. La casa tiene una historia, un pasado que no todos conocen». Mariana frunció el ceño, intrigada. «¿Un pasado? ¿Qué quieres decir?». La anciana la invitó a sentarse en la sala de su casa. Después de unos momentos de silencio, comenzó a contarle una historia que Mariana no esperaba escuchar. Le habló de los antiguos propietarios de la casa, una familia que había vivido allí hace muchos años. Según la mujer, la familia había sido muy cerrada, casi obsesionada con cosas que los demás consideraban supersticiones. La gente del pueblo decía que la casa estaba maldita, pero nadie sabía exactamente por qué. «Siempre se hablaba de un gato negro», dijo la mujer con una voz sombría. «Un gato que aparecía en momentos extraños, observando a la gente. Algunos dicen que era el espíritu de un niño que había muerto en la casa. Otros, que el gato era un ser que traía consigo la muerte». Mariana sintió que el aire se volvía más pesado mientras escuchaba. Su mente daba vueltas a todo lo que había experimentado desde que se mudó. El gato negro, las sombras, los susurros. Todo encajaba de alguna manera, pero aún no entendía por qué. La mujer continuó: «Si alguna vez te encuentras con ese gato, ten cuidado. No es un gato común. Es un mensajero de algo mucho más oscuro». Mariana intentó ocultar su nerviosismo.
¿Y qué pasó con la familia que vivió allí? La mujer guardó silencio por un momento, como si estuviera recordando algo lejano y doloroso. La familia desapareció de repente. Nadie sabe qué ocurrió. Pero después de su partida, la casa quedó vacía. Nadie quiso vivir allí durante mucho tiempo. La gente decía que había algo en ese lugar que no podía dejarse atrás. Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Mariana, mientras se despedía de ella y regresaba a su casa. Sentía que el peso de la historia se había instalado en su corazón, y ahora más que nunca, sentía que estaba atrapada en algo mucho más grande que ella misma. El gato negro, la casa, los susurros, todo parecía estar entrelazado. Mariana sabía que debía averiguar más, pero también temía que al hacerlo, estuviera abriendo una puerta que no podría cerrar. Esa tarde, Mariana no pudo dejar de pensar en las palabras de la mujer mayor. La historia de la familia que había vivido en la casa antes de ella le resultaba cada vez más inquietante. Algo no cuadraba. La familia había desaparecido sin dejar rastro, y la casa, aparentemente olvidada, seguía intacta, esperando a ser habitada de nuevo. Mariana no podía sacarse de la cabeza las advertencias sobre el gato negro, y el hecho de que había algo oscuro y misterioso que había marcado el destino de esa familia. Decidió investigar más a fondo. No podía continuar en esa casa sin entender qué estaba ocurriendo, qué la estaba acechando. De vuelta en la casa, se dirigió al viejo despacho que había encontrado el primer día. El cuarto estaba lleno de libros polvorientos y objetos antiguos que parecían no haber sido tocados en años. Sentía una extraña atracción por ese espacio, como si algo en ese cuarto la llamara. Al revisar una estantería, encontró varios papeles y fotos viejas. Eran documentos amarillentos, algunos con manchas de humedad, otros rasgados por el paso del tiempo. Sin embargo, entre ellos, encontró un diario. La portada estaba desgastada, y la escritura era apenas legible, pero lo que más la sorprendió fue el nombre que apareció al principio: Isabel García, el nombre de la mujer que había vivido allí antes que ella. Mariana comenzó a leer, con el corazón latiendo más rápido a medida que avanzaba. El diario hablaba de la familia García y de cómo se habían mudado a la casa buscando alejarse de los problemas de la ciudad. Al principio todo parecía normal, pero a medida que pasaban los días, Isabel comenzaba a notar cosas extrañas. Se refería al gato negro que aparecía en la casa, como si fuera una presencia constante, siempre observando a la familia. En las primeras entradas, Isabel lo veía como un simple animal, pero pronto comenzó a notar que el gato parecía estar siempre en los mismos lugares, siempre cerca, siempre presente, como si estuviera esperando algo. En una de las últimas entradas del diario, Isabel escribió con urgencia: «Hay algo en la casa, algo oscuro. No es solo el gato. Él está relacionado con todo esto. Siento que algo está a punto de suceder, algo terrible. No sé si podremos quedarnos aquí mucho más tiempo». Las últimas páginas del diario eran incompletas, y la escritura se volvía más confusa y desesperada. El miedo de Isabel era palpable. Mariana sintió una angustia creciente mientras leía las últimas palabras de la mujer. «El gato está ligado a la muerte. No podemos huir de él. Quizá ya es demasiado tarde». Mariana cerró el diario de golpe, el corazón acelerado. El gato negro no era solo un animal, era algo mucho más siniestro, algo que estaba relacionado con la muerte, con la desaparición de esa familia. Pero, ¿por qué ella? ¿Por qué había llegado a esta casa y había terminado involucrada en algo tan oscuro? No entendía por qué, pero ahora más que nunca, sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras intentaba dormir, la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir la mantenía despierta. Los susurros, las sombras, el gato, todo parecía encajar en un misterio que se expandía a su alrededor. Algo había cambiado en ella. Ya no podía ignorar las señales.
Estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Las noches comenzaron a volverse cada vez más largas y agobiantes. Mariana no podía descansar. El miedo se había instalado en su vida como una sombra constante, acechándola en cada rincón. Cada vez que cerraba los ojos, veía al gato negro, sus ojos penetrantes observándola en la oscuridad. No podía dejar de pensar en la historia que había descubierto en el diario de Isabel García. El gato no era solo un espectro, era un presagio, una presencia ligada a la muerte, a la desaparición. Mariana ya no podía soportarlo más. Decidió que debía hacer algo. Tenía que salir de esa casa. Pero, ¿y si ya era demasiado tarde? ¿Y si el gato, o lo que fuera que habitaba en esa casa, ya había tomado posesión de ella? El pensamiento la paralizaba, pero sabía que no podía continuar viviendo en esa constante paranoia. Esa noche, la casa estaba especialmente silenciosa. Mariana no escuchaba ni el más mínimo ruido, ni siquiera el crujir de las tablas del suelo. Se levantó de la cama, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera acechando. Fue hacia el salón, donde había tenido el encuentro más extraño con el gato. La luz de la luna entraba débilmente por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Al acercarse al centro de la sala, vio algo que la hizo detenerse en seco. En el suelo, cerca de la chimenea, había una figura. Al principio pensó que era el gato, pero luego se dio cuenta de que no era él. Era una sombra, una figura humana que se alzaba ante ella, indistinta y cambiante. Mariana dio un paso atrás, pero no pudo apartar la vista. La figura comenzó a moverse, deslizándose hacia ella de manera antinatural. Su rostro era borroso, como si fuera parte de la misma oscuridad que la rodeaba. El miedo la invadió. Estaba paralizada, incapaz de moverse o gritar. La figura seguía acercándose, cada vez más cerca, hasta que estaba a solo unos centímetros de ella. De repente, la figura dejó de moverse y un susurro profundo llenó la habitación. «Te estamos esperando», dijo una voz que sonaba como si viniera de todas partes, como si la casa misma estuviera hablando. Mariana no pudo soportarlo más. Corrió hacia la puerta, pero al tocar el pomo, la figura desapareció. La casa volvió a quedar en silencio, pero la sensación de que algo había cambiado, que algo oscuro había despertado, no la abandonaba. A pesar de que la figura se había desvanecido, Mariana sentía que no podía escapar. Estaba atrapada en esa casa, atrapada por algo que no comprendía completamente, pero que sabía que no podía ignorar. Al día siguiente, los eventos de la noche anterior parecían tan irreales, tan aterradores, que Mariana se preguntaba si todo había sido una alucinación, un producto de su mente aterrada. Pero algo dentro de ella le decía que no lo era. La figura, los susurros, la presencia del gato, todo estaba conectado. Y ahora, más que nunca, sabía que no podía escapar de lo que se había desatado en esa casa. Algo mucho más grande y oscuro que ella estaba esperando, y no sabía cuánto tiempo podría resistirlo. Desde aquella noche, Mariana no pudo dejar de pensar en lo que había visto. La figura oscura, moviéndose por la casa, y la voz susurrante que parecía provenir de las paredes mismas. A pesar de que el día siguiente estuvo rodeado de una calma superficial, algo había cambiado dentro de ella. La sensación de estar vigilada, de estar siendo observada, no desapareció. De hecho, se intensificó. Cada rincón de la casa parecía esconder algo que no podía ver pero que, de alguna manera, sentía cada vez más cerca. Esa mañana, al bajar las escaleras, sintió que el aire estaba más denso de lo normal. No era el calor ni el frío, era algo más, como si la casa estuviera respirando, exhalando una presencia que la rodeaba. A cada paso que daba, la sombra de esa figura seguía acechándola, como si estuviera dentro de las paredes, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Mariana intentó concentrarse en sus tareas, en limpiar y ordenar, pero algo la mantenía tensa,
a la espera de lo inevitable. Decidió salir al jardín, buscando aire fresco para despejar su mente. Al principio, pensó que estaría más tranquila al estar fuera de la casa, pero tan pronto como puso un pie en el jardín, un escalofrío recorrió su espalda. Desde el lugar donde se encontraba, podía ver las ventanas de la casa, y en una de ellas, vio una figura. No era una figura humana, sino una sombra que se movía tras el cristal, como si alguien estuviera observándola desde el interior. Los ojos de Mariana se agrandaron al ver que la sombra se movía de forma errática, como si no tuviera forma definida. La sensación de terror la invadió de inmediato. No era la figura que había visto anteriormente, pero su presencia era igualmente opresiva. Corrió de regreso a la casa, cerrando la puerta detrás de ella con rapidez. Se apoyó contra la madera, con el corazón desbocado. ¿Era su mente jugando trucos con ella? ¿O la casa realmente estaba llena de estas presencias oscuras? Se quedó allí, mirando la entrada, esperando que algo o alguien apareciera, pero el silencio seguía reinando en el aire. En ese momento, decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo siniestro se estaba desarrollando en ese lugar, y no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. La sensación de estar atrapada en un lugar lleno de secretos oscuros la hacía sentirse más vulnerable que nunca. Pensó en salir, en huir de la casa y dejar todo atrás, pero algo la mantenía allí, algo que no podía explicar. Quizá había algo que necesitaba descubrir, algo que la ataba a ese lugar y que no podía ignorar. Pero la sombra, siempre presente, le decía que tal vez era demasiado tarde para escapar. Esa noche, después de días de agobiante incertidumbre, Mariana se sintió más cansada que nunca. El miedo la mantenía despierta. Los susurros la seguían incluso cuando cerraba los ojos. Pero algo nuevo sucedió esa noche, algo que la hizo entender que ya no podía escapar. Estaba destinada a enfrentarse a lo que sea que acechaba en la casa. Al principio, todo parecía normal. El silencio, el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, la quietud de la casa que, en un principio, la había atraído. Pero esa noche, a diferencia de las anteriores, el silencio fue interrumpido por un ruido. Un suave crujido, como si algo o alguien caminara por el pasillo. Mariana se levantó lentamente de la cama, su respiración pesada, su corazón palpitando en su pecho. No era el gato esta vez. Esta vez, algo más estaba sucediendo. Se levantó y caminó con cautela por la casa. Al principio, pensó que el ruido provenía del piso, tal vez de alguna tabla que cedía, pero a medida que se acercaba al pasillo, la sensación de terror se intensificaba. Algo no estaba bien. El aire estaba demasiado denso, y cada paso que daba la acercaba más al origen del ruido. Al llegar al final del pasillo, Mariana se detuvo, mirando hacia el salón oscuro. La puerta estaba entreabierta, y el aire estaba impregnado de una pesada quietud. En ese momento, el gato negro apareció de nuevo. Estaba en el umbral de la puerta mirándola fijamente, pero esta vez no era solo su presencia lo que la aterraba. Algo en sus ojos era diferente. Había un brillo en ellos, una luz intensa y peligrosa que le hizo sentir un nudo en el estómago. El gato comenzó a caminar lentamente hacia ella, pero sus movimientos eran extraños, como si estuviera flotando por encima del suelo. Mariana, paralizada, no pudo moverse. El gato avanzó más, acercándose lentamente, como si no tuviera prisa, disfrutando del miedo que se reflejaba en los ojos de Mariana. Al llegar a su lado, el gato maulló suavemente, un sonido bajo y gutural que parecía resonar en la casa. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Las sombras en el pasillo empezaron a moverse, deslizándose por las paredes, como si cobraran vida propia. La figura que había visto en el espejo, la sombra que había estado acechando la casa, comenzó a materializarse una vez más. Esta vez no solo estaba en el espejo, sino que llenaba el pasillo, oscureciendo todo a su paso. Mariana retrocedió lentamente,
pero algo la mantenía inmóvil. Era como si la casa misma estuviera respirando con ella, como si cada paso que daba la acercara más al abismo. Las sombras comenzaron a tomar forma, y fue entonces cuando vio, en el fondo del pasillo, lo que parecía una figura humana. Era una silueta borrosa, con una presencia palpable, que se deslizaba hacia ella. Los ojos, vacíos y oscuros, la miraban fijamente. Mariana intentó gritar, pero no pudo. La figura avanzó más, desvaneciéndose en las sombras antes de llegar a ella. Un silencio profundo se apoderó de la casa. Y entonces, en la quietud absoluta, Mariana escuchó una voz. Era la misma voz que había oído en los susurros, pero esta vez era clara, fuerte, casi como un mandato. «Es demasiado tarde», dijo la voz, y con esas palabras la casa pareció cerrarse sobre ella. El gato negro estaba a su lado, observándola con sus ojos brillantes, como si esperara que comprendiera algo que ella no podía entender aún. Mariana estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El terror la invadió por completo, pero algo en su interior le decía que ya no podía huir. La casa, el gato, las sombras, todo formaba parte de algo más grande, algo que la había elegido. Y ahora, con cada susurro y cada sombra, Mariana sabía que no había vuelta atrás. Después de lo que había vivido esa noche, Mariana comenzó a comprender que la situación se había vuelto insostenible. Había algo en la casa, algo que la vinculaba a las sombras y al gato negro, algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Cada vez que intentaba razonar sobre lo que sucedía, el miedo la envolvía más profundamente, y las respuestas seguían siendo esquivas, como si la casa misma se hubiera propuesto mantenerla en la oscuridad. Decidió que ya no podía seguir esperando que las cosas simplemente pasaran. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Necesitaba respuestas. Había algo muy antiguo en esa casa, algo que la ataba, pero no sabía si lo que estaba sucediendo era una maldición, un ritual, o algo incluso más oscuro. Tenía que buscar la conexión, descubrir por qué el gato negro parecía estar en el centro de todo, por qué las sombras la perseguían, por qué la casa estaba tan llena de presencias inquietantes. Recordó la vieja biblioteca de la casa. Durante sus primeras semanas allí, había explorado varias de las habitaciones, pero nunca se había detenido en ese espacio, quizás porque sentía que el ambiente era demasiado cargado, como si las paredes estuvieran llenas de historias no contadas. Decidió que esa era la única opción. Era hora de descubrir todo lo que pudiera. Cuando entró en la biblioteca, el aire estaba pesado, y el polvo cubría los libros y muebles. La estantería de madera vieja parecía casi intacta, con libros apilados en estantes que se habían quedado allí por décadas, quizá por siglos. Mariana comenzó a revisar los títulos, algunos de ellos ininteligibles por el paso del tiempo, otros con cubiertas que crujían al tocarlas, como si fueran a desintegrarse con solo un roce. Se detuvo en un libro con una portada oscura y desgastada que parecía haber sido abierto muchas veces. Lo sacó con cuidado y comenzó a leer. Al principio, las palabras eran difíciles de entender, pero a medida que leía más, comenzó a hacer conexiones. El libro hablaba sobre antiguos rituales, sobre la invocación de entidades oscuras y la protección a través de pactos. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, pero lo que más le llamó la atención fue una referencia recurrente al gato negro. En varias partes del libro, se mencionaba que este animal no era solo un gato, sino un ser que se utilizaba en rituales para proteger, pero también para condenar. El gato negro era el guardián de una puerta hacia lo desconocido, un puente entre los vivos y los muertos. Mariana se quedó paralizada al leer una frase que hizo que su estómago se encogiera. Decía que el gato era el mensajero de un alma atrapada, un espíritu que no podía descansar y que, a través de ese animal, buscaba venganza. Esa venganza, según el libro, podía ser desencadenada cuando alguien como ella, alguien que sin saberlo estaba vinculada a la casa, se encontraba en el lugar
y despertaba la presencia del gato. El vínculo, una vez creado, no podía romperse y la persona se convertía en parte de un ciclo interminable. Mariana dejó caer el libro con manos temblorosas. Ahora lo entendía, pero también entendía que las respuestas no la liberaban. La casa, el gato, las sombras, todo estaba relacionado y ella no podía escapar. Estaba atrapada en un ciclo que la vinculaba a esa entidad y, peor aún, parecía que era la elegida para continuar el legado, para completar el ciclo que la casa había iniciado generaciones atrás. El tiempo, como si fuera algo relativo, se volvía cada vez más denso. Ya no estaba luchando por salir de la casa, sino por encontrar la manera de liberarse de lo que había despertado en ella. Mariana pasó los siguientes días con una sensación creciente de desesperación. La información que había encontrado la había dejado completamente atónita. ¿Qué podía hacer con todo lo que ahora sabía? El miedo no la dejaba descansar, y lo peor de todo era la sensación de que, cuanto más trataba de comprender lo que sucedía, más atrapada se sentía. Las noches eran interminables, plagadas de susurros y presencias que no podía identificar. El gato negro seguía apareciendo en momentos extraños, observándola desde la distancia, como si estuviera esperando. Una tarde, decidió enfrentarse a todo. Estaba cansada de vivir con la incertidumbre. Tenía que hacer algo. Tenía que entender el verdadero propósito del gato negro, por qué la casa la había elegido a ella. Si el gato era el guardián de una puerta hacia el otro lado, entonces necesitaba encontrar esa puerta, descubrir cómo atravesarla o cerrarla para siempre. Si tenía que hacerlo sola, lo haría. Se dirigió al cuarto más oscuro de la casa, ese al final del pasillo que nunca se había atrevido a investigar a fondo. Sabía que algo había allí, algo que no podía ver, pero que la atraía como un imán. Con cada paso, el aire se volvía más denso, y un peso se asentaba sobre su pecho. La puerta, que normalmente estaba cerrada, parecía entreabierta, como si invitara a entrar. No dudó, empujó la puerta y entró. El cuarto estaba completamente oscuro, pero había algo en el aire, una vibración que no podía describir. Un olor a tierra vieja y humedad impregnaba las paredes. En el centro del cuarto, había una pequeña mesa de madera, cubierta de polvo. Sobre ella, un objeto extraño brillaba débilmente, como si estuviera esperando ser tocado. Era un amuleto, un medallón con un gato grabado en él, rodeado de símbolos que nunca había visto antes. Mariana lo tomó con cautela, pero en el momento en que sus dedos tocaron el medallón, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, más rápido, más agresivas, como si quisieran atraparla. El gato negro apareció de la nada, y esta vez no estaba solo. En la penumbra, la figura que había visto antes comenzó a formarse. La silueta se movió lentamente hacia ella, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. Mariana, con el medallón en la mano, sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. El gato negro se acercó y la miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad insoportable. La sombra comenzó a rodearla, y entonces, la voz que ya había escuchado antes habló de nuevo, esta vez más fuerte, más clara. Has comenzado el juego. No hay vuelta atrás. El ciclo se ha iniciado. El terror la paralizó, pero no podía rendirse ahora. Si quería salir de esa casa, tenía que enfrentar lo que el gato representaba, tenía que desafiar el poder que lo mantenía allí. Sabía que había algo más, algo que aún no entendía por completo, pero que estaba dispuesta a descubrir, aunque eso significara arriesgar todo. Con el medallón en la mano, Mariana cerró los ojos y susurró una palabra que había leído en el libro. Una palabra que parecía ser la clave, la que podría cerrar la puerta y romper el ciclo. La oscuridad se espesó a su alrededor, y todo se desvaneció en un instante. Mariana no sabía qué había sucedido después de susurrar la palabra que había leído en el libro.
Fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La oscuridad en la habitación la rodeaba por completo, pero no sentía el miedo de antes, ni la sensación de que estaba siendo observada. En cambio, había una calma inquietante, una calma que parecía estar esperándola. Abrió los ojos lentamente, pero todo lo que podía ver era una niebla espesa, como si se encontrara en un lugar entre el mundo real y lo que había más allá. El gato negro ya no estaba allí, pero su presencia seguía vibrando en el aire, como una huella invisible que no podía desaparecer. De alguna manera, sabía que ese medallón tenía una conexión directa con lo que estaba sucediendo, pero ahora se sentía confundida. ¿Qué había hecho? ¿Había comenzado algo que no podía detener? Mientras pensaba en esto, la niebla comenzó a disiparse lentamente, dejando atrás una imagen que la paralizó. De repente, la habitación ya no era la misma. Estaba ante una visión de la casa, pero todo parecía más antiguo, más sombrío. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo, antes cubierto de polvo, ahora parecía estar marcado por huellas de pasos perdidos. No era la casa que conocía. Esta era una versión más vieja, más oscura, como si fuera un eco de lo que había sido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que no estaba sola. En el rincón más alejado de la habitación, vio una figura humana. No era el gato, ni una sombra, sino una persona. Una mujer, con el rostro cubierto por una capa de sombras, que parecía observarla fijamente. No podía ver sus ojos, pero sabía que la mujer la estaba mirando. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio de la habitación. Mariana no podía moverse, no podía hablar. Solo se quedó allí, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. La mujer levantó la mano, y cuando lo hizo, una voz suave, casi un susurro, se filtró en el aire. «Finalmente has llegado», dijo. «Eres la última, la elegida para completar el ciclo». Mariana no entendió de inmediato lo que la mujer quería decir, pero una sensación de inevitabilidad se apoderó de ella. Algo dentro de su mente, algo profundo y antiguo, comenzó a hacer clic. Recordó las palabras del diario de Isabel, las palabras sobre el gato negro, sobre la venganza y el ciclo sin fin. La mujer, al parecer, era parte de esa historia. Era alguien que había estado atrapada en la casa, alguien que había quedado atrapada en ese ciclo, al igual que ahora ella. Todo comenzó con el gato, continuó la mujer, su voz grave y resonante. Un pacto, una promesa que nunca se rompió. La casa fue construida sobre el sufrimiento, y aquellos que caen aquí quedan atrapados. No puedes escapar, no puedes huir. El ciclo te ha elegido, y lo único que puedes hacer es completar lo que fue comenzado hace siglos. Mariana sintió una presión sobre su pecho, como si el aire se estuviera volviendo más espeso, más denso. El miedo la invadió, pero también había algo más, una sensación de comprensión, como si todo lo que había estado experimentando, todo lo que había vivido, tuviera un propósito. De alguna manera, todo estaba interconectado, como si su llegada a la casa hubiera sido predestinada. La mujer levantó el medallón que Mariana había encontrado en el cuarto oscuro y lo sostuvo frente a ella. «Este medallón es la clave», dijo. «Es el vínculo que mantiene el ciclo en movimiento. Tú eres el siguiente paso, y solo tú puedes decidir qué hacer con ello». Mariana intentó hablar, pero no podía. La mujer seguía allí, mirando con una intensidad inexplicable. Finalmente, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La habitación volvió a la normalidad, pero algo había cambiado en el aire. El medallón seguía en su mano, y Mariana sabía que su destino estaba sellado. Había comprendido la verdad, pero la pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer con ella? Mariana no había tenido ni un minuto de paz desde que había descubierto la verdad. El ciclo, el pacto, la casa, todo parecía haberla atrapado de una manera de la que no podía escapar.
pero a pesar de la desesperación que sentía, una parte de ella seguía buscando una salida. Había algo dentro de ella, algo que le decía que no podía simplemente resignarse. Había un hilo de esperanza, tan débil como fuera, que aún la empujaba hacia adelante. La presencia del gato negro seguía acechando en cada rincón de la casa. Cada vez que pensaba que había desaparecido, aparecía nuevamente, mirándola con esos ojos profundos y penetrantes. A veces, lo veía desde las sombras, y otras veces, sentía su presencia tan cerca que podía oír su respiración, aunque el gato nunca se acercaba lo suficiente para tocarla. Mariana comenzó a darse cuenta de que el gato no solo estaba acechándola, sino que parecía estar guiándola, llevándola hacia algo. Lo observaba detenidamente, pero siempre mantenía su distancia, como si estuviera esperando algo. Era como si el gato fuera el protector de la casa, pero también su carcelero, manteniéndola atrapada en ese lugar con un propósito que aún no comprendía completamente. Una tarde, mientras caminaba por la casa, Mariana sintió una extraña presión en el aire, como si todo estuviera en silencio absoluto, pero cargado de una energía que no podía explicar. De repente, el gato apareció ante ella, más cercano que nunca. Su mirada era fija, como si esperara que ella hiciera algo, como si fuera parte de un plan que aún no entendía. La casa, que había sido su refugio durante semanas, ahora se sentía más como una trampa. Cada paso que daba la llevaba más cerca de algo que no podía comprender, pero que sabía que era inevitable. El gato la observaba en silencio, y ella comenzó a seguirlo, sin pensar en las consecuencias, como si fuera la única opción que le quedaba. Finalmente, llegó al salón, el mismo lugar donde todo había comenzado. El gato se detuvo frente a la chimenea, y Mariana lo miró fijamente. Estaba atrapada, como si todo estuviera en su lugar, como si no pudiera dar marcha atrás. Sabía que el ciclo estaba a punto de completarse, pero lo que aún no sabía era qué sucedería después. «Es el momento», susurró la voz en su mente, y en ese instante, comprendió que no había forma de escapar. Estaba dentro del juego, y el gato no era solo un mensajero, sino el guardián de la puerta que la conectaba a algo más allá de este mundo. El miedo la invadió por completo, pero en lo profundo de su ser, Mariana entendió que lo que debía hacer era enfrentarse a su destino. La casa estaba envuelta en una oscuridad más profunda que nunca, una oscuridad que parecía ser parte de la misma estructura, como si las paredes mismas se hubieran vuelto parte de la noche. Mariana sabía que esta noche no sería como las demás. Había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar lo que se le venía encima. El gato negro la había seguido durante semanas, siempre apareciendo en momentos clave, como si estuviera observándola, esperando algo de ella. Pero esa noche, había algo diferente en su presencia. El gato no estaba solo. Mariana se encontraba en la sala, mirando la chimenea apagada, cuando escuchó el suave crujido del suelo detrás de ella. No se dio la vuelta de inmediato, pero pudo sentir la pesada mirada del gato en su espalda. Estaba allí, justo frente a la puerta, inmóvil, como si fuera una estatua. La atmósfera de la casa, normalmente pesada, se había vuelto aún más densa, más insoportable. Sabía que algo estaba por suceder, algo que ella no podría evitar. Entonces, en medio del silencio, escuchó algo que la paralizó por completo. Un susurro, apenas audible, que venía de las paredes. Mariana no podía distinguir las palabras, pero sentía la angustia y la desesperación de esa voz. Era como si alguien estuviera pidiendo ayuda, o como si estuviera alertándola de algo. La sensación de estar atrapada, sin poder hacer nada, la invadió. El gato entonces comenzó a caminar hacia ella, con sus ojos brillando en la oscuridad, como faros que la atraían. Mariana no se movió, ni siquiera respiró. El gato se detuvo frente a ella, y por un momento, todo quedó en silencio. La casa parecía respirar junto a ella, como si estuviera viva. En ese instante,
sintió una presencia más fuerte que nunca, una presencia que la llenó de terror y comprensión al mismo tiempo. El gato, que antes parecía ser solo una sombra inquietante, ahora estaba mucho más cerca de lo que podía soportar. «Es el momento», pensó, y esas palabras resonaron en su mente, como un eco de algo que ya había escuchado antes. Lo que había comenzado con una simple mudanza a una casa antigua, lo que había empezado con un gato negro en su puerta, ahora estaba por llegar a su fin. Mariana sabía que la noche había llegado para mostrarle la verdad, y que enfrentaría lo que sea que hubiera en la oscuridad de la casa. Con una determinación que no sabía que aún poseía, se levantó del sillón. El gato seguía observándola, esperando, pero no se movió. Mariana caminó hacia el pasillo, hacia el mismo cuarto en el que había encontrado el medallón. Ahora, más que nunca, sentía que debía entender completamente lo que estaba sucediendo. Sabía que esa era la última oportunidad para liberarse de lo que la perseguía. Al entrar en el cuarto, las sombras parecían moverse con vida propia. La habitación estaba vacía, pero el aire era tan denso que podía casi tocarse. En el centro, sobre la mesa, estaba el medallón, brillando tenuemente en la penumbra. Mariana se acercó a él, y al tomarlo en sus manos, la casa pareció estremecerse. Las paredes crujieron, y un susurro aún más fuerte llenó la habitación, como una respuesta. El ciclo estaba a punto de cerrarse. Fue entonces cuando, en la oscuridad más profunda, la figura apareció nuevamente. Aquella mujer de rostro sombrío, aquella presencia que había estado acechando la casa. «Has llegado demasiado tarde», dijo la voz de la figura, pero esta vez, las palabras no eran un aviso, era una sentencia. Mariana sabía que estaba frente al fin de todo, no había marcha atrás. Mariana no pudo hacer nada más que mirar fijamente a la figura frente a ella. La mujer, envuelta en sombras, se acercó lentamente, y con cada paso que daba, la habitación se llenaba de una presión insoportable. Mariana estaba atrapada en un ciclo que no podía romper. Todo lo que había intentado hacer, todas las respuestas que había buscado, la habían llevado hasta ese momento. El gato negro seguía allí, observándola, como si fuera un testigo mudo de lo que estaba ocurriendo. «El ciclo se ha completado», dijo la mujer con una voz profunda, llena de una tristeza infinita. «Lo que comenzó hace tanto tiempo, lo has finalizado. La casa, el gato, las sombras, todo estaba destinado a este momento. Ahora, solo queda una elección». Mariana, con el medallón aún en sus manos, sintió el peso de sus palabras. Todo lo que había vivido, todas las pesadillas, las apariciones, el gato, todo parecía tener un propósito, pero no entendía completamente qué debía hacer ahora. La mujer frente a ella era parte de ese ciclo, una víctima atrapada como ella, pero había algo en sus ojos, algo que la hacía sentir que podía haber una salida si tan solo entendiera cómo. «¿Qué debo hacer?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. «¿Cómo puedo escapar?». La mujer la miró fijamente, y por un momento parecía que veía más allá de su alma. «El gato es el guardián de la puerta, siempre lo ha sido, pero el medallón…». Su voz se quebró ligeramente. «El medallón es el cierre. Si lo usas correctamente, podrás liberar el alma que ha estado atrapada, la que ha estado esperando tanto tiempo». Mariana miró el medallón, y una claridad comenzó a formarse en su mente. La conexión, el ciclo, todo comenzaba a tener sentido. El gato no era solo un mensajero, era un catalizador, el guardián entre dos mundos, pero el medallón, ese medallón antiguo, tenía el poder de romper el ciclo, de liberar a las almas atrapadas. En ese instante, Mariana comprendió lo que debía hacer. Sin dudarlo, levantó el medallón y lo sostuvo frente a la mujer. Las sombras que llenaban la habitación comenzaron a moverse violentamente, y el aire se llenó de un zumbido constante. El gato, que había permanecido inmóvil hasta ese momento,
comenzó a caminar lentamente hacia ella, sus ojos brillando más intensamente que nunca. «Es el momento», repitió la voz, y en ese instante, Mariana apretó el medallón con fuerza. Las sombras que la rodeaban se comprimieron, como si una presión invisible estuviera aplastándolas, y un resplandor brillante emergió del medallón. Todo en la habitación comenzó a desmoronarse, como si la realidad misma estuviera rompiéndose. La figura de la mujer, el gato, todo comenzó a desvanecerse. El brillo del medallón se intensificó, y entonces, en un último destello de luz, la casa parecía dejar de existir. Las paredes, las sombras, el gato, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Mariana sintió que caía, pero no había suelo, no había nada, solo un vacío oscuro que la envolvía. De repente la oscuridad comenzó a disiparse. Mariana despertó en su cama, con el corazón latiendo rápidamente. El medallón ya no estaba en sus manos. La casa, ahora tranquila y en silencio, ya no parecía tan opresiva. Se levantó temblorosa mirando a su alrededor. ¿Había sido todo un sueño? ¿Había realmente cerrado el ciclo? Al mirar por la ventana, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando la casa con una luz cálida. Mariana sabía que algo había cambiado. El gato ya no estaba allí. Las sombras ya no la acechaban. El ciclo se había cerrado, pero con él, una nueva vida comenzaba para ella. Una vida donde finalmente podía respirar en paz. Mariana se despertó con una sensación extraña. Al principio, pensó que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado en la casa, había sido un sueño. Había pasado tanto tiempo inmersa en la oscuridad, en las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo, que ahora, en la luz del día, todo parecía distante. Todo parecía tan tranquilo, tan normal. La casa, que antes la había mantenido prisionera, ahora parecía una mansión vacía, como si nunca hubiera albergado nada más que recuerdos rotos. Sin embargo, algo en su interior sabía que no podía ser así. Sabía que lo que había sucedido durante las últimas semanas no era solo una pesadilla, ni un producto de su mente cansada. Había algo más. Algo que aún la ataba a esa casa y a lo que había ocurrido allí. Las sombras ya no la acechaban, y el gato negro parecía haberse desvanecido, pero la sensación de estar atrapada en una especie de limbo, entre dos mundos, no desaparecía. Miró alrededor de la habitación tratando de encontrar algo que la conectara con lo que había sucedido. El medallón ya no estaba en su poder, pero sentía su presencia en cada rincón de la casa. Al principio, pensó que había conseguido librarse de todo, que la casa finalmente había sido liberada de su maldición. Pero entonces, al mirar el viejo espejo de la habitación, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un destello en sus propios ojos, un brillo inconfundible que le recordó al gato negro. Era como si algo estuviera observándola, como si la casa misma aún estuviera respirando, aún estuviera viva. Fue en ese momento que comprendió la gravedad de su situación. No importaba cuánto intentara alejarse de ese lugar. No importaba cuántas veces intentara convencer a su mente de que todo había terminado. La casa, el ciclo, el gato negro, todo lo que había vivido la había cambiado de una manera que no podía revertir. Ya no era la misma persona que había llegado allí semanas atrás. Mariana sabía que tenía que tomar una decisión, una que definiría su futuro. Debería quedarse en la casa y aceptar su destino, aceptando que todo lo que había sucedido estaba fuera de su control, o debía irse, enfrentar el mundo exterior, sin importar lo que eso pudiera significar para ella. Se levantó lentamente, su mente llena de dudas. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la habitación de una manera cálida y reconfortante, pero Mariana sentía una fría pesadez en su pecho. No era solo la casa la que había quedado atrás, era todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto sobre sí misma y sobre las fuerzas oscuras que operaban en el mundo. Estaba atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar lo que ya no podía negar. En el fondo,
Sabía que debía seguir adelante, pero también sabía que no sería fácil. No podía borrar lo que había vivido, ni ignorar la conexión con la casa y el gato. La única manera de salir de esa espiral era tomar control de su vida, de su destino, y decidir qué hacer con el conocimiento que ahora poseía. Finalmente, con una respiración profunda, tomó la decisión. Decidió salir de la casa, pero no sin antes enfrentar una última vez lo que había ocurrido allí. Tenía que encontrar una forma de romper el ciclo de una vez por todas, de sellar el vínculo entre ella y esa casa, sin importar lo que pudiera costarle. Con determinación, se dirigió hacia el cuarto en el que había comenzado todo, ese cuarto oscuro que ahora se sentía como el centro de su propia pesadilla. Sabía que la respuesta estaba allí, en ese lugar, y si quería seguir adelante, debía enfrentar lo que aún quedaba por revelar. El aire en la casa estaba más pesado que nunca. Mariana caminó por el pasillo, el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la noche. El cuarto estaba al final del pasillo, y a medida que se acercaba, una sensación de malestar la envolvía. Sabía que no podía huir de lo que había pasado, pero aún no entendía completamente cómo terminar con ese ciclo oscuro que la había consumido. Al abrir la puerta del cuarto, un viento frío la golpeó en la cara, como si la casa misma la estuviera empujando hacia atrás. Adentro, la habitación estaba tal como la había dejado. El medallón, el objeto que había sido la clave de todo, seguía sobre la mesa, inmóvil, esperando a ser tocado nuevamente. Mariana se acercó lentamente, sintiendo el peso del lugar. Había una presencia extraña en el aire, algo que no podía ignorar. El gato negro, aunque ausente, parecía estar allí, en cada rincón de la habitación, observándola. Su presencia era palpable, como si el gato estuviera esperando su regreso, como si nunca se hubiera ido. Mariana se agachó, tomó el medallón en sus manos y lo sostuvo frente a ella. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero no pudo apartar la vista del objeto. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse nuevamente, danzando alrededor de ella, como si fueran entidades vivas. El gato, sin estar presente físicamente, seguía en su mente, en su alma, siempre acechando. Fue en ese momento cuando entendió lo que debía hacer. El medallón no era solo un símbolo de la maldición, sino una herramienta para sellar todo lo que había comenzado. El gato no era solo un guardián, sino el mediador entre dos mundos, y si Mariana quería cerrar el ciclo, tenía que ser ella quien tomara el control, quien decidiera qué hacer con ese poder oscuro. Si realmente quería liberarse, tenía que enfrentar el gato, no como un enemigo, sino como una parte de sí misma, como un reflejo de sus propios miedos y deseos. Mariana cerró los ojos y, con una respiración profunda, susurró las palabras que había leído en el libro antiguo, las mismas palabras que habían sellado su destino. Las sombras comenzaron a envolverse a su alrededor, pero esta vez no sentía miedo. En lugar de eso sentía una calma que nunca había experimentado antes. El ciclo estaba llegando a su fin. Cuando abrió los ojos, todo había desaparecido. La casa, las sombras, el gato, todo había dejado de existir. Estaba de vuelta en el mundo real, de vuelta en la vida que había dejado atrás, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la misma persona que había entrado en esa casa. Había aprendido, había enfrentado sus miedos y había tomado el control de su propio destino. El gato negro nunca volvió a aparecer, y la casa, aunque vacía, dejó de ser un lugar de terror. Mariana había cerrado el ciclo, pero el eco de esa experiencia siempre quedaría con ella. Ahora, aunque la oscuridad ya no la perseguía, sabía que el verdadero desafío era seguir adelante, viviendo una vida libre de las sombras que una vez la atraparon.